Yo no voy a referirme al libro de Agustín, porque eso lo va a hacer Pedro Corso y lo va a hacer seguramente mucho mejor de lo que yo lo haría. Sí quiero hablar un par de minutos de lo que a mí me sugiere el libro de Agustín. Como ustedes saben, en estos países donde estamos sufriendo una cantidad de pseudo-democracias, que ya no son democracias, pero que sí tienen una cantidad de caracteres similares, hay una cosa que es esencial a ellos y es lo que se llama en filosofía del lenguaje el relato o la narración. Esto es la necesidad de interpretar los hechos del pasado para justificar y para conseguir una legitimidad a través de una historia totalmente diferente sobre hechos totalmente parciales y distorsionados. Creo que una de las primeras obras que se planteó en el tema desde el punto de vista literario fue precisamente el de Mario Vargas Llosa cuando escribió Historia de Maita, que era un personaje real, pero donde a través del libro lo que se hacía era distorsionar la historia para crear una imagen diferente de un caudillo indígena del Perú. Y esta mañana leía lo que quizás sea el epítome de lo que significa la narración en la Argentina, de un historiador, Luis Alberto Romero, que planteaba que en una universidad argentina, nueva, flamante, creada por este gobierno, el programa oficial de historia plantea un capítulo o varios capítulos, él daba el ejemplo de uno solo, respecto a cómo se enfoca la enseñanza del pasado reciente argentino en materia de esto. Era todo, se habla del cristianismo como la superación del kirchnerismo, se hablaba de una cantidad de cosas que parecen realmente donde estamos perdiendo la batalla cultural a través del adoctrinamiento. Pero, ¿qué es lo que tiene de bueno el libro que nos trae Agustín y qué es lo que ha originado un replanteo total del tema en la Argentina? Hay un escritor de izquierda, que ha sido montonero, que se llama Caparrós. Y Caparrós, que escribe todavía desde la izquierda, dice lo siguiente. Primero, esta tesis de plantearlo a los que peleamos en ese momento, y a que tenemos una tesis muy concreta que en ese momento, plantearlo como jóvenes idealistas, que no sabíamos dónde estaba, significa disminuirnos. Y en consecuencia ha provocado una reacción de la propia gente que no siente que la forma en que el gobierno de Kirchner ha planteado la guerra de los años 70 como que fuera legítima o que fuera aceptable. Pero dice una cosa importante y es efectivamente así. Es tan descabellado el sistema o la imaginación que Kirchner le ha dado a la interpretación de los años 70, que ha provocado una reacción totalmente contraria. Y lo que dice Caparrós es, cuando este tema pudo haber quedado anulado, haber quedado terminado y haber quedado como una cosa del pasado, lo ha replanteado y ha aparecido una reacción enorme, enorme contra esa interpretación de los años 70. Y enumera una cantidad de libros que todos ustedes conocen, el libro de Rearte, una cantidad de libros que han aparecido para explicar de otro punto de vista qué fue lo de los años 70. Y dentro de ese libro, el de Agustín es yo diría una maravilla, porque tiene un sistema totalmente diferente que lo hace muy útil, que es en lugar de describir los hechos, como los demás lo describen, ha tomado punto por punto cada uno de los 25 mitos que el kirchnerismo ha tomado para justificarse y los destroza uno por uno. Y creo que sería muy útil tener un libro similar sobre Cuba, sobre Venezuela y sobre Ecuador. Agustín, felicitaciones y te esperamos. Pedro. Muy buenas tardes y gracias por esta invitación. Realmente que el Instituto Interamericano por la Democracia me haya dado esta oportunidad de presentar un autor joven. Y digo joven porque a la edad que tiene nuestro amigo Agustín, Armando Valladares y yo estábamos presos en el presidio de Isla de Pinos. O sea, esos 22 años que él tiene hoy, que los disfrutes mucho y que hagas muchas más cosas para el futuro de la democracia en nuestro hemisferio. Nosotros estábamos en prisión. Y estábamos en prisión luchando por nuestras convicciones, por lo que creíamos que en gran medida es en lo que tú crees, pero con un punto importante. Muchos, aunque teníamos la certeza de que la verdad nos acompañaba, no teníamos la certeza de que la verdad iba a triunfar. Y entonces, más allá del sentido común, nosotros decíamos, hay que seguir luchando. Y entonces yo comentaba hace un rato que me siento satisfecho, que cuando parecía que el mundo iba a ser para el socialismo, en los años 60, en estos años, estos mitos setentistas, cuando parecía que el mundo iba a ser para ellos, no fue así, porque si hay hombres como tú y como Nicolás, que
que no llegan a 40 años, y particularmente tú, Agustín, con 22, que escriben estas cosas, eso quiere decir, eso significa que el marxismo, el despotismo electoral, el ALBA, cualquiera de estas figuras que se han inventado, que se han recreado para confundirnos y manipular la voluntad de las mejores personas, que por lo regular son las que confunden, pues va a fracasar. Hay un elemento importante, y es que Agustín tiene lo que a muchos de nosotros se nos ha ido escapando: la juventud. Una cosa que no vuelve. Y con esa juventud siempre hay algo muy grande que también se pierde, que es la confianza. La confianza en que uno puede lograr mover las montañas. Por eso es tan importante la juventud, porque aunque las cosas sean difíciles, como tú las enfrentas hoy en Argentina, como las enfrentan los bolivianos, como las enfrentan en Cuba, aunque sean difíciles, cuando se es joven y hay convicciones, es posible remontar cualquier colina, cualquier situación. Pero también, cuando se ha sido joven y se han hecho esos esfuerzos, cuando se llega a la edad, que tenemos unos cuantos de nosotros que no la vamos a confesar aquí, dicho sea de paso, cuando se llega a nuestra edad, pues se sigue en el mismo bregar, en el mismo proceso. En estos tiempos de globalización, hay muchos técnicos, especialistas, hay innumerables disciplinas. Hay individuos con habilidades informáticas en las que uno se sorprende. A mí particularmente me molesta mucho estar conversando con una persona y ver que está testeando o que está recibiendo un test. Me parece eso una falta de consideración, con todo respeto, y la mayor parte de mis amigos lo hacen. Pero si estamos conversando, estamos conversando. O sea, la otra persona que venga después. Hay gente con talento para eso. Hay gente con talento para hacer dinero. Hay políticos hábiles que son capaces, y lamentablemente los padecemos no solo en nuestros países latinoamericanos, sino también aquí en Estados Unidos. Hay políticos hábiles que son capaces de vender sueños y capaces también de encontrar quienes se lo compren. Pero es difícil encontrar personas, individuos comprometidos con una labor que realmente tiene poco dividendo, por lo menos dividendos materiales, que es el tratar de mejorar la sociedad, que es el tratar de que la gente vea la realidad, que es el tratar de conservar y mantener los valores en los que nosotros creemos, en los valores que nosotros defendemos. El respeto a la dignidad humana, la tolerancia, con un aspecto importante. Y esto es un punto que te llamo a reflexionar a ti que eres joven. Hay que ser tolerante, pero sin perder la identidad. Y es un problema que están enfrentando las sociedades modernas, desde mi perspectiva, como Estados Unidos. Es tanta la tolerancia a veces que se pierde la identidad de lo que tú defiendes. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Hay que defender lo que uno cree. Y por eso tú haces muy bien en tu libro describir las cosas en que crees, sin que eso vaya en contra del pasado. Hay un comentario aquí en tu libro que realmente es al inicio y a mí me llamó la atención. Dice: el setentismo se trata entonces de una militancia integrada por componentes evidentemente heterogéneos, políticos en campañas, historietistas de coyuntura, periodistas gramscianos, semianalfabetos mediáticos, familiares de terroristas, exguerrilleros devenidos en muchachada filantrópica, activistas políticos y un interminable etcétera que en suma podríamos designar bajo el rótulo de verdadero empresario de los derechos humanos. Esto fue lo primero que leí en tu libro y una de las cosas que más me impactó. Ese término de empresario de los derechos humanos. Y es una realidad dolorosa, pero real. Hay una gran cantidad y lamentablemente viene a veces de personas bien intencionadas, de gente que defienden los derechos humanos desde una perspectiva única. Ayer yo tuve la oportunidad de conversar con una publicista peruana y me preguntó qué documental acabas de terminar y le dije uno sobre derechos humanos y me dijo, ¿dónde? Mira qué curioso. Digo, en Cuba. Y me dice, ¿y tú no crees que sería falta hacer un documental de derechos humanos en los Estados Unidos?
Y dije, sí, ¿por qué no? Yo creo que sería válido. Pero yo creo que hay muchos más problemas en tu país, Perú. Hay muchos más problemas en Argentina, en Cuba, en Bolivia, en cualquier otro lugar del mundo, que los problemas de derechos humanos que se puedan enfrentar de Estados Unidos. Y es que este país, dolorosamente, ha exportado, porque algunos lo han manipulado con mucha eficiencia, ese concepto de empresario de los derechos humanos. Han hecho organismos políticos que realmente responden única y exclusivamente a las intenciones y a las voluntades políticas que ellos defienden. La década de los 60 y de los 70 fueron décadas que algunos de los que están acá vivimos. Fueron particularmente cruentas, épocas muy violentas, épocas en que no era políticamente correcto, o mejor dicho, era políticamente correcto recurrir a las armas, recurrir a la violencia. Estos tiempos han cambiado por suerte. Aunque algunos lo hagan, la mayor parte de las personas que defienden la democracia no recurren a esos métodos. Pero los 70 fueron tiempos duros. Fueron también tiempos donde los militares gobernaron nuestro hemisferio, donde realmente se vivieron periodos de represiones muy cruentas. Pero ¿qué acontece? Que los empresarios de los derechos humanos, como tú bien los calificas, han utilizado esa violencia oficial desde una sola perspectiva. No han considerado y no han evaluado la violencia de la guerrilla, la violencia de los terroristas, la violencia de los irregulares, que es tanta violencia, con tanta crueldad y con tanto extremismo como la que los militares practicaron. Desde Cuba hasta la Argentina, para hacer una referencia, sin faltar ningún país, la violencia se llevó muchas vidas, se llevó muchas esperanzas y frustró a una gran cantidad de personas. Lamentablemente, esa violencia se ha convertido en mito. No solo en los mitos setentistas de Argentina, sino los mitos setentistas de muchos países de América Latina. Un gran mito, por ejemplo, el ataque al cuartel Moncada en Cuba en el año 53. Un fracaso militar, mal planeado, mal proyectado y, por supuesto, fracasó militarmente. El naufragio del Granma, que algunos acostumbran decir el desembarco del Granma. Todos esos son mitos. Es una gran cantidad de mitos. Otro mito, Juan Domingo Perón. Otro mito, las madres de la Plaza de Mayo. Y ya nos acercamos más en el tiempo. Yo me atrevería a decir, con el respeto de quien pueda sentirse molesto, de que las madres de la Plaza de Mayo es otro ejemplo de lo que son los empresarios de los derechos humanos. Y lo estamos viendo con este reciente escándalo que ha tenido lugar en Argentina con los fondos que le están depositando en una cuenta en Europa. Agustín nos acerca al internacionalismo de los grupos terroristas. Y eso es un aspecto que se aprecia en el libro, pero que muy pocas veces se comenta. Nosotros leemos mucho sobre una denominada Operación Cóndor. Escuchamos mucho. Una alianza de fuerzas militares, de gobiernos militares, para reprimir a los insurgentes. Pero pocas veces se habla de la alianza que se estableció entre grupos insurgentes de América Latina con una base central que fue Cuba. Y Agustín lo aborda aquí con mucha valentía, con mucho coraje, porque con un ariete muy duro empieza a enfrentar una fantasía, una quimera, que realmente creo, como bien dijo ahorita nuestro amigo, hay que atacar. Dice Agustín, refiriéndose